es experta en el tema y nos va a colaborar en este proceso. Tenemos aquí también presente a la coordinadora de bachillerato, Carol Castro Chávez, en Ingeniería Informática. No sé si quiere dirigirle algunas palabras a los presentes. Gracias, Robert. Buenas tardes a todos. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias por estar acá. Acabamos de poner a grabar para que quede grabada la sesión, ¿verdad? Y agradecerle a la compañera su participación, a doña Luz Adriana Martínez, eh, por todo, por el taller que nos va a brindar el día de hoy. Que pasen linda noche y aquí estamos, igual que ustedes, recibiendo capacitación. De acuerdo. Adelante, Luz Adriana. No la escuchamos. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Se me movió el cosito. Buenas noches. Es un gusto para mí de parte del programa de control interno de la Vicerrectoría de Planificación compartir con ustedes este ratico para comentarles sobre lo que es el sistema de control interno y cómo lo trabajamos en la UNED. Durante este rato voy a presentarles varios videos, voy a contarles un poco sobre la temática, vamos a tratar de hacer un ejercicio un poco más práctico a lo que es el trabajo de ustedes como tutores y tutoras en la universidad para poder identificar algún riesgo que les pueda llegar a afectar o que alguna vez se les haya presentado y poder tener un poquito más claro lo que es este tema que es necesario, indispensable que todos conozcamos porque pues es de aplicación obligatoria en la universidad. ¿Qué es el control interno? Es una herramienta reconocida para que la administración de todo tipo de organización, en este caso, pues estamos hablando de una ley, es porque hablamos de organización pública, pero el control interno también se aplica en organizaciones privadas que se dedican a todo tipo de funciones, independientemente a qué se dediquen. Todas las organizaciones pueden tener este tipo de herramienta que lo que busca es obtener una seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos institucionales. ¿Por qué hablamos de una seguridad razonable? Porque por más de que tengamos un sistema de control interno muy fortalecido, muy bien planteado, las acciones, las labores las ejecutamos las personas y nos podemos llegar a equivocar. Entonces siempre existe esa pequeña posibilidad de que se presente algún riesgo. Por eso no podemos garantizar que así tengamos un sistema de control interno muy fortalecido. Esto nos va a ayudar a un cumplimiento absoluto de los objetivos institucionales. Siempre va a haber alguna posibilidad de error. Por eso es una seguridad razonable. Adicionalmente, esta herramienta busca darle a la organización la capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella, que pues son en este caso pues todos los ciudadanos. De acuerdo a lo que nos dice la ley que ampara el sistema de control interno, la ley 8292, pero aquí no vamos a hablar específicamente de la ley, ni de las normas, ni de las directrices, sino vamos a hablar de lo que es el concepto como tal y por qué lo debemos entender y cómo lo debemos aplicar. Nos dice como definición que este sistema es un proceso integrado a las operaciones, es algo ya de lo que siempre hacemos, no es algo adicional a lo que hacemos, es parte de los procesos que ejecutamos, efectuado por la dirección y el resto de personal de una entidad, por todas las que trabajamos en una institución, en este caso en la UNED, para proporcionar una seguridad razonable en el logro de 4 objetivos, básicamente. Primero de estos objetivos es confiabilidad de la información. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que nosotros utilizamos para desarrollar nuestras labores, como la información que nosotros generamos, que le damos a los estudiantes, sea confiable, oportuna, útil, de calidad, que tenga todas esas características indispensables. El segundo objetivo que busca este sistema es la eficiencia y eficacia de las operaciones. ¿Qué quiere decir? Cumplir con los objetivos, con la mejor utilización de los recursos que nos son dados para ejecutar estos objetivos. El tercer objetivo que busca es el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas, tanto las leyes externas que son emitidas por el gobierno, como por las leyes internas que en nuestro caso son emitidas específicamente por el Consejo Universitario. Todas esas leyes, reglamentos, directrices, políticas son parte de este sistema. Y el último objetivo que busca es el control de los recursos de todo tipo a disposición de la entidad.
¿Qué quiere decir? Que los recursos que nos son dados los utilicemos para cumplir las funciones dentro de la UNED. Si a ustedes, por ejemplo, no sé si en este caso aplica, ya que ustedes la mayoría son tutores y tutoras, si les dan recursos, computadoras, si les dan recursos para alguna gira, si les dan algún tipo de estos recursos que llamamos patrimonio de la UNED, debe ser utilizado exclusivamente para cumplir las funciones de la universidad, no para otro tipo de funciones de otras organizaciones o empresas. Eso es lo que busca el sistema de control interno en su generalidad. Vamos a ver dos videos muy cortitos para que les quede mucho más claro de qué les estoy hablando. Los videos no son de Costa Rica, son del Perú, pero resulta que este tema de control interno está basado en unas directrices que se llaman las directrices COSO, que fueron emitidas en Estados Unidos en la década de los 70 y toda la reglamentación de los países de América Latina está basada en esas directrices. Entonces, están conformadas con los mismos componentes, con la misma estructura. Entonces, por eso nos sirven para ejemplificar muy claramente de lo que les estamos hablando. Entonces, vamos a ver dos videos. El primer video sí está relacionado específicamente con el área administrativa, con el control interno en el área administrativa, y el segundo sí es un ejemplo más claro del control interno en el área de la educación. Si no se llega a escuchar, me avisan, por favor, aunque yo lo conecté con sonido, pero ¿se escucha? Sí, sí, se Sí, escucha. fuerte y claro. Miguel trabaja en el área Gracias. de logística de una municipalidad. Para hacer su trabajo se guía de su experiencia y de las indicaciones de su jefe, ya que no existen procedimientos formales establecidos. A Miguel se le ha pedido elaborar un cuadro con las necesidades de contratación de la municipalidad. Sin embargo, tiene problemas para realizar esta tarea. Las distintas áreas no le envían sus requerimientos de necesidades a tiempo. Además, los pedidos que le hacen no tienen una relación con el presupuesto asignado ni con el plan de la entidad. Al final, las necesidades establecidas no son las prioritarias y el presupuesto se termina asignando de manera inadecuada. Camino a casa, Miguel se encuentra con Julia, una colega que trabaja en una municipalidad cercana. Julia recuerda que se le presentó un problema similar en su municipalidad y que para resolverlo aplicó las técnicas de control interno. Le comenta que ellos decidieron aprobar una directiva interna para la elaboración del cuadro de necesidades, el cual ahora está vinculado a las fases del presupuesto y al plan de la entidad. Con esta medida redujeron riesgos y evitaron la inadecuada asignación presupuestal, lo que ha permitido que los ciudadanos accedan a mejores obras y servicios. Miguel entendió que las entidades necesitan implementar ciertas técnicas para controlar la gestión administrativa, operativa y económica, y reforzar la transparencia en las operaciones que realizan. Miguel entiende ahora la importancia del control interno y promoverá su implementación para convertir a su municipalidad en una institución más eficiente. Control interno, comprometidos con una gestión pública más eficiente. Lucía acaba de llegar a su colegio. Todos la felicitan porque ganó el concurso nacional de matemática y en la escuela todos se sienten orgullosos. Más tarde la profesora Noelia corrige los controles de lectura y se alegra por sus pequeños alumnos, ya que lograron comprender muy bien la enseñanza del cuento El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar y ha pensado que para el próximo mes sus alumnos podrán elegir el cuento que ellos quieran. El futuro de nuestro país son los niños y niñas que formamos hoy. Por eso, como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, como en el Colegio de Lucía, que tiene alumnos felices gracias a que en la UGEL de su región se hizo un buen trabajo. ¿Y cómo lo hicieron? Implementando el sistema de control interno, que consiste, entre otros aspectos, en la ejecución de actividades que ayudan a identificar aquellas situaciones adversas o riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la entidad. La idea es tomar acción antes de que estos sean difíciles de controlar, porque el corazón del control interno es la gestión del riesgo. Ahora te contaremos cómo el Colegio de Lucía pudo lograr sus objetivos y tener a niños y padres felices. El personal del área de gestión de educación básica regular
distribuyó a tiempo los materiales educativos, permitiendo que los niños inicien el año escolar con sus libros completos, a diferencia de otros años en que los libros llegaban meses después. Ellos identificaron los riesgos que afectaban la distribución del material educativo, determinando las actividades para reducir estos riesgos, así como los responsables a cargo y plazos para su ejecución. Pero los libros no lo son todo. La maestra Noelia ha participado de varios cursos de capacitación, ha aplicado las estrategias que aprendió y ahora sus alumnos comprenden mejor lo que leen. Como vemos en el plan de acción, se priorizó la capacitación de los docentes, ya que se había identificado como riesgo la baja comprensión lectora de los alumnos. La medida de control adoptada fueron los cursos de nuevas estrategias de enseñanza, a cargo del área de gestión de la educación básica regular, quien determinó los plazos de inicio y término de ejecución. En el colegio de Lucía, los niños estudian seguros. Sus padres están tranquilos porque saben que pese a tener décadas de funcionamiento, las estructuras de la escuela se mantienen sólidas, debido a que reciben un buen mantenimiento. Incluso ahora cuentan con una moderna biblioteca. Esto se logró gracias a que en el plan de acción de medidas de control se priorizó la infraestructura y equipamiento de las escuelas. En este caso, el riesgo identificado fue la paralización del inicio de las clases. Por ello, como medida de control, se ejecutó un programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura a cargo del área de administración y el área de supervisión y gestión del servicio educativo. Las fechas de inicio y término quedaron establecidas en el plan. Recuerda, el sistema de control interno es un camino estratégico y no un proceso adicional a tus tareas. Te ayuda a gestionar mejor los recursos públicos hacia la consecución de un fin mayor: brindar cada día mejores bienes y servicios al ciudadano tal como lo espera y merece. Estás en silencio. Gracias. Ya vimos entonces de qué hablamos cuando hablamos de control interno, ¿verdad? Lo más importante dentro del sistema de control interno es la gestión del riesgo, como decía la presentación, es el corazón del control interno. Entonces, es en lo que nos vamos a centrar más adelante en la charla. ¿Qué beneficios nos trae el control interno? Se consideran medios que favorecen el logro de metas y objetivos, como les estaba comentando desde un principio. Según está establecido en la Ley General de Control Interno, los jefes son los responsables de instalar los controles, mantenerlos y modificarlos. Ayuda a evitar las tentaciones de fraude. Esta legislación nació en épocas en las cuales el fraude estaba generando los riesgos de fraude y corrupción estaban generando muchos problemas. Sabemos que sigue existiendo, ¿verdad? Sigue existiendo muchos riesgos de corrupción que se materializan. Pero si nos ponemos a pensar que puede ser que en las instituciones donde se esté presentando no se tenga un sistema de control interno muy fortalecido con todos los componentes que deben estar establecidos, es probable que se presente. Si tuviéramos unos sistemas muy bien implementados, estas tentaciones de fraude serían las mínimas. Siempre puede existir, sabemos que no hay controles infalibles, pero se podría disminuir en una gran cantidad. Previene riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos y las metas, como les decía, es el corazón del sistema de control interno como tal. La prevención de riesgos, estas son herramientas preventivas, básicamente. Es responsabilidad de la administración a todos los niveles y en todos los ámbitos, pero a pesar de eso, todo el personal debe contribuir a que este sistema funcione adecuadamente, ¿verdad? No es simplemente decir que las jefaturas tienen las que tienen que establecer los controles, porque todas las personas somos responsables de ejecutar esos controles, modificarlos, mantenerlos y mejorarlos si es necesario. ¿Cuáles son las responsabilidades que existen dentro de este sistema, tal y como está establecido en la ley? Por un lado, tenemos las responsabilidades del jerarca y los titulares subordinados. En el caso de la UNED, el jerarca es el consejo universitario y los titulares subordinados son todas aquellas personas que tengan algún cargo de autoridad. Todas estas personas tienen la responsabilidad por el establecimiento, el mantenimiento, el funcionamiento del
perfeccionamiento y la evaluación de todo el sistema. Y adicionalmente, todos los funcionarios de la institución, todos los funcionarios de la UNED deben realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes funcionales del sistema, que ya vamos a ver cuáles son esos componentes a los que se refiere. Entonces, como ustedes pueden ver, todos los funcionarios de la UNED en este caso estamos implícitos dentro de este sistema. ¿Cuáles son los componentes funcionales de este sistema? Lo vemos desde la base como una pirámide. La base del sistema es el ambiente de control. En el ambiente de control está incluido todo lo que tiene que ver con el compromiso que tenga la institución por el sistema, todo lo que tiene que ver con la ética, porque por más de que tengamos controles, si las personas no tienen ética, siempre van a encontrar la manera de saltarse un control. Entonces esa es la base de todo el sistema. Está todo lo que tiene que ver con talento humano, con recurso humano, la cantidad, la capacitación, la motivación, la promoción, el clima organizacional, todo lo que tenga que ver, la evaluación del desempeño, todo lo que tenga que ver con el talento humano es la base de todo el sistema en lo que llamamos ambiente de control. El siguiente componente es el de valoración del riesgo. Este componente es el que nos habla específicamente de la herramienta de prevenir, gestionar y analizar estos riesgos y administrarlos, que es lo que vamos a ver más adelante mucho más en detalle. Cómo todos estos riesgos deben ser identificados y tratados de manera que no afecten el cumplimiento de nuestras labores dentro de la universidad. Después de este componente, el que sigue es el de actividades de control. ¿Qué está dentro de actividades de control? Todos aquellos controles que impiden que se presenten esos riesgos que identificamos en el componente anterior. Todas aquellas cosas como directrices, reglamentos, controles específicos dentro de los procesos, todo ese tipo, la supervisión, todo lo que sean controles, verificación, validaciones, todo lo que sean controles que ayudan a obtener de la mejor manera los productos y servicios de la universidad de acuerdo a cómo se están ofreciendo y se deben ofrecer. El siguiente componente es el de sistemas de información. Dentro de este componente viene incluido todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación, ya sea la confidencialidad de la información, la oportunidad de la comunicación también. Los sistemas de información, no solamente estamos hablando de tecnologías de información, que también va incluido ahí, sino también el manejo de la información, la seguridad de la información, el acceso a la información, todo lo que tenga que ver con eso y con la comunicación de esa información y los controles que tiene que haber para que sea de la mejor manera. Y el último componente es el de seguimiento. Este componente, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué se debe hacer para que todos los demás componentes funcionen adecuadamente? El seguimiento que tiene que haber para que todo funcione bien. Dentro de este existen una cosa que se llama la autoevaluación del sistema de control interno, que se debe hacer obligatoriamente una vez al año en todas las instituciones públicas y en todas las dependencias de las instituciones. En el caso de la universidad aplica en todas las oficinas una vez al año, y lo que permite es evaluar si las normas que están dentro de los otros 4 componentes se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, establecer acciones de mejora para que se cumplan a corto o a mediano plazo. Estos son los 5 componentes funcionales de todo lo que llamamos el sistema de control interno. Nos vamos a centrar específicamente de aquí en adelante en lo que es el componente de valoración del riesgo, para hablar específicamente sobre la gestión del riesgo, que es el corazón más de todo este sistema. Antes de eso, vamos a ver un video elaborado por la universidad, por el programa de audiovisuales, en el que nos explica por qué es importante aplicar las normas relacionadas con el componente de sistemas de información y cómo puede esto afectar el cumplimiento de los objetivos de una dependencia. Vamos a verlo. ¿Qué enredo estas carpetas? ¿Encontraste el inventario de activos del 2017? Me falta el de 2015. Esto es un enredo. Agradece que por lo menos está en digital. Acá está, acá está, acá está. Uy, qué dicha, a ver si nos vamos antes de que amanezca. Ay, sí. Toma.
por favor, que funcione. Ay, no lo está leyendo. Ay, tampoco siento que vibre. Voy a probarlo en mi compu. Uy, Fatality. me van a matar. Aquí estaban todos los archivos históricos de la empresa. Sí, Natalia, pero usted tiene más tiempo trabajando acá. A mí fijo me van a despedir por esto. Pero a mí se me cayó. Sí, pero vea, yo lo despedacé. No hay otra cosa, otro disco, una llave maya o algo. No, todo estaba aquí. Un correo electrónico. Uy, don Beto, pero don Beto ya se pensionó. Beto, ¿Qué vas a hacer? llamarlo. Está loco, son las 3 de la madrugada. Sí, Natalia, pero yo prefiero la madería de don Beto a que me despidan. Prefiero los gritos. ¿Aló? ¿Aló, don Beto? ¡Aló! Don Beto, soy yo, Mauricio. Lo llamo a la oficina. Disculpe que lo llame hasta ahora. Usted sabe que ya yo no trabajo ahí, ¿verdad? Sí, don Beto, disculpe. Vea, si no fuera una emergencia no lo estaremos llamando. Aquí estoy con Natalia. Hola, don Beto, disculpe por llamarlo hasta ahora, pero es que vieras que estábamos trabajando en los archivos financieros y se nos cayó el disco. ¿Será que casualidad usted en su correo electrónico tiene la información? No, no. A mí me cerraron el correo cuando me pensioné. ¿Y no tiene alguna otra cosa física? Se perdieron cuando entró el agua por el techo. Perdón, chicos. Los ayudaría si pudiera. Desgraciado. ¿Y a dónde vas? De para acá. ¿Qué me queda? Me perdió la presentación. Como vemos en el video, se generaron muchos riesgos por no aplicar todas las normas que debemos aplicar en este componente, como es el resguardo adecuado de la información, el tener la información en algún lugar que sea accesible, que no se pueda perder, que esté íntegra, que en el otro caso también la información, si está física, debe estar en un lugar donde no se vaya a dañar por algún inconveniente, algún evento natural. Bueno, todo eso que tiene que ver con el manejo de la información está dentro del sistema de control interno. Todos esos controles que debemos tener para garantizar la información es parte del sistema y el no tener esos controles puede generar un riesgo que al final tiene un impacto en, digamos, en este caso que no pudieron culminar con el análisis de la información que tenían que entregar al otro día, que de pronto iba para algún ente fiscalizador que iba para las jefaturas, para las autoridades, no sabemos para quién, pero que podía tener un efecto, un impacto grave para la universidad, pero esto no era de la universidad, perdón, es un ejemplo, para la institución, la organización que se estaba haciendo este trabajo. Entonces, eso era para ejemplificar por qué es importante tener en cuenta este tema. Vamos a entrar a hablar específicamente sobre lo que es un riesgo. Un riesgo es que ocurre un evento que no esperamos, es una incertidumbre, es algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar, pero puede llegar a pasar. Es la probabilidad que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos fijados, siempre pensando en cómo eso puede llegar a afectar lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver este video que nos ejemplifica de una manera muy clara qué es un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Trataremos de explicarlo de manera sencilla. Lo primero es dejar de pensar que un riesgo es una catástrofe, porque hasta las situaciones más normales tienen riesgos. Lo segundo es entender que todos los días, sin darnos cuenta, tomamos decisiones y a veces no nos hacemos las preguntas necesarias. Pensamos que las cosas saldrán tal y como nosotros creemos. Y bueno, no tenemos el control de todo. En la realidad, se presentan muchas situaciones que pueden afectar el resultado que esperamos. Un riesgo es justamente eso, la diferencia entre lo que se espera que pase y lo que realmente puede pasar. Por ejemplo, te pones la chaqueta y hace calor. El riesgo es que cambie el clima y no haga frío. Lo tercero es identificar los riesgos para saber cómo actuar. Para diseñar planes que eviten que pasen, que si pasan tengan menor impacto, que otro responda por lo que pase y definir si a pesar de conocerlos, se quieren y pueden asumir.
Es decir, cuando conocemos los posibles riesgos, decidimos cómo gestionarlos. Debemos tener presente que los riesgos pueden afectar los resultados esperados, pero no siempre son negativos. Al contrario, muchas veces nos encontramos con efectos positivos que podemos transformar en oportunidades. Lo importante es saber leer el contexto, los pros, los contras y los posibles resultados. Entonces podemos decir que los riesgos están desde el principio hasta el final. Conocerlos nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Y tú? ¿Ya conoces tus riesgos? Con esto podemos ver a qué nos referimos cuando estamos hablando de un riesgo, ¿verdad? Esto nos sirve no solamente para la vida laboral, nos sirve también para la vida personal. Siempre es saber que hay algo que puede llegar a pasar y que nosotros nos podemos anticipar para que eso realmente no nos afecte. ¿Cómo se conforma un riesgo? Un riesgo está conformado de 3 partes: el evento, la causa y la consecuencia. El evento es el incidente, situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular. Es una situación no esperada que limite el logro del objetivo, algo que nosotros eh, no sabemos que puede pasar, como puede que no pase, y que va a afectar el logro de nuestro objetivo, lo que tenemos planeado hacer. La causa es lo que genera que ese evento se materialice. Lo que incide en que este evento se materialice quiere decir que se ejecute. Estas causas pueden ser tanto internas de la universidad como externas de la universidad. Pueden ser tanto internas del programa de la carrera como pueden ser externas al programa. Pero en este caso igual son dentro de la universidad, entonces tenemos que ver cómo atacarlas. Y la tercera parte es la consecuencia o impacto, que es el conjunto de efectos derivados de la ocurrencia del evento, ya sean cualitativa o cuantitativamente. Pueden ser pérdidas, perjuicios, desventajas, ganancias, impactos, eh, otro tipo cualquier tipo de consecuencia que pueda generar la materialización del riesgo. Ahora más adelante vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes comprendan de mejor manera qué es el evento, la causa, la consecuencia dentro de un riesgo. Vamos a ver este otro video que se llama Pensamiento basado en riesgo, en el que nos deja muy claro por qué tenemos que tener siempre presente este tema en todo lo que hagamos. Formación virtual L-Team. Pensamiento basado en el riesgo. El pensamiento basado en el riesgo es algo que todos hacemos casi de forma natural. Por ejemplo, si pensamos cruzar una calle, miramos al lado y lado el tráfico antes de cruzar. O quizás sea mejor utilizar el paso o puente peatonal más cercano. El pensamiento basado en el riesgo tiene en cuenta todos los riesgos asociados a una situación. Sin embargo, no significa necesariamente gestión de riesgos, es decir, una evaluación de riesgos completa con registros de riesgos y todo eso. Significa incorporar en todo lo que hacemos la idea de ¿cómo afectará esto a los resultados que queremos lograr? El riesgo es entendido como un evento negativo que se debe mitigar, eliminar o reducir su impacto. Pero con el pensamiento basado en el riesgo existe una oportunidad, el riesgo positivo. Es así como las organizaciones deberían adoptar el pensamiento basado en el riesgo para mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas, para establecer una cultura proactiva de prevención y mejora, y para asegurar consistencia de la calidad de sus productos y servicios. Tener una cultura de pensamiento basado en el riesgo dentro de la organización es preguntarse todo el tiempo, ¿qué puede salir mal en nuestra organización? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué haremos si algo de eso sucede? Para los sistemas de gestión, la estructura de alto nivel de las normas ISO, por ejemplo, la ISO 9001 o la ISO 14001, promueve que las organizaciones deben tener
tener un pensamiento basado en el riesgo, en el cual exista una forma o proceso para manejar los riesgos del sistema de gestión en relación con el contexto interno y externo de la organización, que incluya las expectativas del cliente y todas las partes interesadas. Estos requisitos son estipulados en Capítulo 4. Contexto. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación. Capítulo 8. Operación. Capítulo 9. Evaluación del desempeño. Capítulo 10. Mejora. Esto implica tener un enfoque basado en el riesgo de los procesos de la organización, pero sin el requisito específico de contar con una metodología formal de riesgos, como por ejemplo la ISO 31000. Cada organización decide qué metodología empleará. Debe ser durante la planificación del direccionamiento estratégico y del sistema de gestión, incluidos sus procesos, cuando la organización debe identificar estos riesgos y oportunidades, teniendo claridad sobre 1. Entradas y salidas. 2. Secuencias e interacciones. 3. Controles. 4. Recursos. 5. Responsabilidades. 6. Riesgos. Para llevar a cabo el tratamiento del riesgo, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Identifique los riesgos y oportunidades. 2. Analice y priorice los riesgos y oportunidades. 3. Planifique acciones para abordar los riesgos. 4. Implemente el plan de acción. 5. Compruebe la eficacia de las acciones. 6. Aprenda de la experiencia. Algunas de las estrategias de respuesta del riesgo son: 1. Evitarlo. 2. Asumirlo. 3. Eliminarlo. 4. Cambiar la probabilidad de que ocurra. 5. Compartir el riesgo. Algunas de las estrategias de respuesta a las oportunidades son: 1. Adoptar nuevas prácticas. 2. Lanzar nuevos productos o servicios. 3. Abrir nuevos mercados. 4. Establecer asociaciones y alianzas. 5. Utilizar nuevas tecnologías. 6. Reducir desperdicios. Una vez se identifique la estrategia a seguir, se deben planificar las acciones encaminadas para lograr esta estrategia, así como el método para evaluar si las acciones han sido eficaces o no. Conclusiones. El pensamiento basado en el riesgo. 1. No es algo nuevo, es algo que usted ya hace. 2. Es continuo. 3. Aumenta la probabilidad de alcanzar objetivos. 4. Reduce la probabilidad de malos resultados. 5. Vuelve a la prevención un hábito. 6. Debe ser una prioridad de la alta dirección. 7. Debe llevarse a cabo sin excesos, en su justa medida. Formación virtual LT. Ok, ya vimos por qué es importante este pensamiento basado en los riesgos y, como les decía yo, puede utilizarse para muchas cosas en la vida. No necesariamente tiene que ejecutarse todas estas etapas, que ya vamos a verlas un poquito en detalle, que llamamos etapas de la gestión del riesgo. Puede solamente pensarse, identificar ese riesgo, analizar qué tanto puede afectarnos y establecer una medida para administrarlo. ¿Qué quiere decir administrarlo? Impedir que ese riesgo se presente.
Pero vamos a ver las 7 etapas que incluyen la gestión del riesgo, que son las que aplicamos en la universidad según lo que nos pide la ley de control interno, lo que nos piden unas directrices que se llaman las directrices del SEBRI, que son emitidas por la Contraloría General de la República, y también lo que nos piden las normas ISO en sus últimas versiones. La primera etapa es la de identificar los riesgos, la segunda se analizan, la tercera se evalúan, la cuarta se administran, la quinta se revisan, esos mismos riesgos que se habían identificado, se documenta y se comunica. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Para esto nosotros tenemos en la universidad, esto sí es exclusivo de la UNED, esta categorización de riesgos, en otros lugares lo llaman portafolio de riesgos, estructura de riesgos, son diferentes tipos de riesgos que hemos identificado dentro de la UNED y los hemos reunido con cierto nombre para hacer un análisis más de en dónde se centran los riesgos dentro de la universidad. Se los voy a leer para que tengan una referencia de en dónde se pueden encontrar riesgos en la UNED y que nos puedan servir ahorita para el ejemplo que vamos a hacer. Existen 3 tipos de riesgos: estratégicos, de continuidad y operativos. Los estratégicos son los asociados con asuntos globales relacionados con el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la universidad. Dentro de estos tenemos 4 diferentes factores de riesgo que pueden ser como los insumos para generar el riesgo. Pueden estar dentro de la planificación estratégica. ¿Y a qué se refiere? Es un proceso que limita la respuesta de las necesidades al entorno o de la institución o de la planificación nacional. Puede haber un riesgo relacionados con la estructura organizacional, una estructura que impida, el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales. Puede haber uno que tiene que ver con imagen, pérdida de credibilidad por parte de las personas o entidades que reciben los servicios de la institución. Y puede haber riesgos relacionados con las relaciones con entes externos a la universidad, administración inadecuada de proyectos de cooperación, de vinculación, de movilidad y demás relacionados con este tipo de cosas externas. El siguiente grupo de riesgos pueden ser los que llamamos de continuidad, que están asociados a los eventos que causen la interrupción de la operación de la universidad. Dentro de esos hay 2 tipos de riesgos. 2 factores: el de circunstancias políticas, ya sea decisiones del gobierno o de entes externos o de las autoridades universitarias. Ya puede ser decisiones externas o internas, políticas que afectan el cumplimiento de los objetivos. Y por otro lado tenemos los riesgos de desastres, que se refieren a eventos naturales o provocados por el hombre que afectan negativamente o interrumpen el funcionamiento de la universidad, como fue el caso de la pandemia, ¿verdad? Ese es un riesgo que cabe dentro de esta categoría. Y todos los que tienen que ver con huracanes, temblores, todos los que tienen inundaciones, todo este tipo de riesgos van dentro de riesgos de desastres. Y por otro lado tenemos los más comunes, que son los riesgos operativos, que son los relacionados con la gestión universitaria como tal. Dentro de esos tenemos 5 factores de riesgo. El primero es el de recurso humano, en el que se incluyen todo lo que tiene que ver con la administración inadecuada de la gestión del talento humano. Los segundos son los laborales, relacionados con la inadecuada implementación de procesos para prevenir y proteger a las personas en su entorno laboral, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional. Luego están los de tecnologías de información, que para esos tenemos unos más específicos, pero en su generalidad son la inexistencia inadecuada o insuficiente plataforma tecnológica, componentes a nivel de seguridad, sistemas informáticos o sitios web o software institucional. Ahorita los vemos específicamente, además que es la especialidad de ustedes, lo que son los de tecnologías de información. Luego están los de gestión institucional, que comprenden deficiencias en los procesos que llevan a oportunidad de corrupción. Aquí vemos todo los que puedan generar corrupción o fraude por el cumplimiento de varias situaciones, como pueden ser capacidad de respuesta, la comunicación, la documentación, la programación del trabajo, la eficacia y eficiencia en las operaciones, la normativa interna o la conservación y protección del patrimonio. Y finalmente tenemos todos los riesgos relacionados con los recursos, la inexistencia o insuficiencia de cantidad de recursos necesarios para el cumplimiento de alguna actividad de manera efectiva. Eso es como un ejemplo general de los diferentes tipos de riesgos que podemos tener. Dentro de los de TI tenemos esta que llamamos estructura de riesgos de TI, que la hemos ido montando con la colaboración de la Dirección de Tecnología de la universidad, en la que tenemos que estos riesgos de tecnología se asocian con la capacidad que la tecnología dispone
perdón, que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la institución y soporte el cumplimiento de la misión. Puede ocurrir también que las tecnologías de información, en lugar de apoyar el logro de los objetivos, no estén operando como se requiere o estén comprometiendo la disponibilidad, integridad y seguridad de la información y otros activos. Lo tenemos dividido en 3 tipos de riesgos: el que tiene que ver con la infraestructura, el que tiene que ver con el software y los que tienen que ver con seguridad de la información y ciberseguridad. Dentro de los de infraestructura tenemos 3 factores: la configuración de la infraestructura, los cambios de la tecnología por obsolescencia y renovación y los daños en la infraestructura de TI. Dentro de los de software tenemos mejoras a nuevos sistemas o sitios web, funcionamiento de los sistemas y operatividad de sistemas base especializados. Y dentro del tercero, que son los riesgos de seguridad de información y ciberseguridad, tenemos los 4 pilares de la seguridad, que son la disponibilidad, la confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de la información, cada una con sus diferentes descripciones. Vamos a comenzar a ver cada una de las etapas de la gestión del riesgo. La primera, que es la identificación, ahí es donde vemos el evento, la causa y la consecuencia. Para poder identificar estos riesgos nos podemos preguntar qué puede ocurrir, qué puede salir mal, a quién puede afectar esto, que puede llegar a generarse, tanto de manera interna o como de manera externa. Un factor de riesgo es la manifestación característica o variable mensurable u observable que indica la presencia de un riesgo, lo provoca o modifica su nivel, es lo que genera ese riesgo como tal. Eso nos lo dice la Contraloría. Entonces, en este momento les voy a preguntar a ver si alguno de ustedes me puede colaborar para hacer un pequeño ejemplo sencillo de algún riesgo que se pueda presentar en la carrera, que se les haya presentado o que se pueda presentar. Alguna limitante, algo que ha ocurrido o que pueda llegar a ocurrir en el trabajo dentro de la universidad como tutoras y tutores y que puede afectar el cumplimiento de sus funciones de cualquier tipo, como ya lo vimos anteriormente. ¿Quién quiere opinar? Si quieren, levantan la mano. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, Norbert. Bueno, yo creo que uno, y es que me acaba de pasar, pero bueno, ya uno está prevenido en eso, fallo puede ser en el poder, ¿cómo es? En electricidad, o fallos En la en fuente de las electricidad. computadoras también, ¿verdad? Y que nosotros, por ser tutores, y que por lo general estamos en casa, es un poco más difícil de controlar, ¿verdad? Porque tenemos UPS, pero tampoco es que son de tantas horas como lo haría una institución. Entonces yo creo que ese es uno, pues que ahorita Ujú. como me sucedió y por dicha estaba la UPS, pero cosas que pasan, ¿verdad? Y que están fuera del control de uno. Ok, perfecto, Norbert, muy bien, ya vamos a poner ese ejemplo. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo? Ok, bueno, parece que no, entonces vamos a trabajar con ese. El evento en ese caso es que, que afecte el cumplimiento de, digamos que Norbert estaba calificando, puede ser, ¿verdad? O haciendo alguna labor o respondiendo en los foros, o atendiendo a los estudiantes. Entonces, ¿qué puede ser el evento? Que no se pueda cumplir, que se limite el cumplimiento de las labores como tutor. ¿Por qué razón? Ese es el evento, ¿verdad? La causa es por fallas en la electricidad o por fallas del equipo, que esas fueron las 2 causas que él nos dijo que podía generar ese riesgo. ¿Y cuáles serían las consecuencias, no, Albert? ¿Cuál sería la consecuencia si usted no puede lograr ejecutar las funciones que tiene que ejecutar eh, debido a alguna de estas 2 razones? ¿Cuál es la consecuencia? Caso en la entrega de las notas e incumplimiento con los tiempos estipulados. Ok, perfecto. Ahí ponemos esa consecuencia. Pueden ser más, pueden ser, estamos haciendo nomás un ejemplo. Entonces, en ese caso que no puede cumplir con las labores de acuerdo a los tiempos estipulados y calificar o atender a los estudiantes o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el ejemplo del evento, la causa y la consecuencia. No sé si quedó claro cómo se conforma el riesgo. Sí, está muy claro. Ok, perfecto. Hicimos uno bien sencillo para que nos quedara claro a todos.
Ese es el primer paso, ¿verdad? La identificación. Entonces, así identificamos el riesgo. El segundo paso es el análisis del riesgo, que sea, ya sea cualitativo o cuantitativo. Ese análisis se hace en cuanto a la probabilidad de que ocurra y en cuanto al nivel de consecuencia. La probabilidad es una medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia del evento y la consecuencia es el conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado, ya sea cualitativo o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias. Esta probabilidad, digamos, en el caso de la universidad, que es una metodología ya establecida, la tenemos en 5 niveles, entre muy probable, probable, posible, poco probable y remoto. Y eso está en un porcentaje, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que eso llegue a pasar? Y la consecuencia también la tenemos definida con 5 niveles que cada uno tiene sus propios descriptores, desde catastrófico, grave, moderado, leve e insignificante. Entonces, cada uno tiene una descripción de acuerdo a ese nivel y de acuerdo a la consecuencia, pues se ubica dentro de ese nivel. La multiplicación entre la probabilidad y la consecuencia nos da lo que llamamos el nivel de riesgo. Idealmente, esta consecuencia se debería medir como lo hacen en muchas instituciones, sobre todo las instituciones financieras, se debe hacer de manera cuantitativa. Esa consecuencia que tanto porcentaje monetariamente hablando puede afectar en el cumplimiento de las funciones de una institución o en el impacto que puede tener o las pérdidas que puede tener si eso se llega a materializar, ¿verdad? En el caso de la UNED es muy difícil, además porque las labores son muy difíciles de medir desde ese punto de vista ya tan cuantitativamente. Por eso lo tenemos más de forma cualitativa. En este caso, por ejemplo, no sé qué tan probable, Norbert, no sé si usted me puede ayudar, qué tan probable es que le llegue a pasar eso. ¿Le pasa muchas veces? ¿Cuántas veces le ha pasado? Bueno, ponía el ejemplo porque me pasó hace un ratito, estábamos ya acá, pero de la UPS funcionó y sucedió. Pero aquí surge una situación, depende de la época del año. Si es en periodos como ahorita que tenemos buena rayería y lluvia, posiblemente va a ser un poco más alto que cuando estamos en verano y los vientos están calmados. Pero incluso en verano, cuando estamos en diciembre y hay muchos vientos, hay riesgos de que caigan ramas y se nos venga abajo un poquito ¿verdad? Entonces va a cambiar inclusive en el periodo que estemos. Pero Exactamente. en este periodo sería alto, yo lo mediría Probable. como muy probable, sí. Ok, perfecto, gracias. Y la consecuencia que ya sería, bueno, esa sí es en la tablita que nosotros tenemos de acuerdo a cómo están descrito, es la consecuencia que puede tener ese evento que hablamos exactamente en el incumplimiento que se tendría tanto con las funciones de la universidad como con los estudiantes, ¿verdad? Que al final es a quienes les estamos prestando el servicio y quienes tienen la expectativa, perdón, de tener la información en el momento que se está comprometiendo a dársela, ¿verdad? Nosotros tenemos esto que llamamos mapa de calor. Es simplemente una representación gráfica de dónde está el riesgo, ¿verdad? El riesgo puro, que es el que acabamos de identificar en cuanto a probabilidad por consecuencia, contra probabilidad contra impacto. Entonces es un plano cartesiano donde estamos ubicando. Esto es un ejemplo. En este caso, digamos que Norbert nos dice que la probabilidad es probable que sería 4, muy probable sería 5, pero digamos que es probable. Y digamos que el impacto es leve. Es un ejemplo solamente, ¿verdad? Porque dice, ok, es leve porque solamente es por el momento y ya se puede solucionar en las próximas horas, entonces no va a afectar en gran medida como si fuera un apagón que va a durar una semana y definitivamente va a afectar el logro del objetivo o es un daño muy grande en la computadora y tiene que buscarse otra herramienta para poder cumplir con el trabajo. Entonces, digamos que el ejemplo es este 4x2, es un riesgo puro 8 que está en naranja. Lo que buscamos, lo que buscan este tipo de herramienta preventiva de gestión del riesgo es que los riesgos estén todos en verde, que quiere decir que son aceptables, que son los que tienen un nivel entre 1 y 2. Ahorita vamos a ver en detalle cuál es el amarillo, cuál es el naranja y cuál es el rojo y cómo podemos estar en el verde y por qué es importante estar en el verde y a qué se refiere estar en el verde. Entonces, esta es una representación gráfica que señala probabilidad contra impacto para saber, eso es lo que llamamos un mapa de riesgos también, un mapa de calor, en dónde está ubicado el riesgo. Dentro de esta misma etapa de análisis tenemos la etapa 1 que es identificación y la etapa 2 que es análisis. El análisis se hace desde 2 puntos de vista. El análisis
puro, que es el que acabamos de hacer, que es sin controles, y el análisis con controles. ¿Qué quiere decir con controles? Generalmente ya tenemos algo para controlarlo. En este caso, Norbert nos está diciendo que tiene la UPS. Eso es un control. Podemos tener ya controles establecidos dentro de nuestros procesos, tener controles para evitar que esos riesgos se materialicen. ¿Cómo puede ser que no tengamos? La mayoría de veces tenemos algún control. Esos controles pueden ser preventivos o correctivos. Un control preventivo es un control que evita que el evento suceda, es decir, ataca directamente la probabilidad de que el evento se genere. Y los controles correctivos no prevén que el evento suceda, pero permiten enfrentar la situación una vez que se ha presentado, o sea, atacan la consecuencia. El ejemplo más claro para entender esta diferencia entre un control preventivo y un control correctivo es cuando pensar en un evento generado por la naturaleza, como por ejemplo un terremoto. Hasta el día de hoy no existe ninguna herramienta, no existe nadie en el mundo, por lo menos que yo sepa, que puede evitar que un terremoto se presente. No hay ningún control preventivo. No hay nada que ataque la probabilidad de la materialización del riesgo, que en este caso es el terremoto. No existe nada. Pero sí tenemos muchos controles correctivos que debemos aplicar en las organizaciones, en las empresas y en las casas también, que es precisamente eso: construcciones antisísmicas, simulacros, puntos de reunión, rutas de evacuación, de manera que cuando el evento suceda, no podemos impedir que el evento suceda, pero si el evento sucede, estamos preparados, actuamos de la manera más rápida y mejor para evitar que afecte en gran medida tanto a la infraestructura si está bien construida y a las personas si se pueden ubicar adecuadamente y no ser afectadas por el evento como tal. Entonces, esa es la diferencia entre un control preventivo y un control correctivo que generalmente tenemos. En el caso que nos decía Norbert, en el caso de la electricidad, él nos dice que tiene una UPS. Tal vez la UPS no dure mucho tiempo, pero es un control. ¿Por qué es importante evaluar los controles? Aquí llegamos a este punto. Podemos tener controles, pero tenemos que saber si esos controles nos están sirviendo o no nos están sirviendo, porque a veces tenemos controles que definitivamente no nos están sirviendo. No sé, me imagino que ustedes han visto en muchos lugares que le hacen a uno al entrar llenar una bitácora y firmar y no sé qué cosas. En algunos lugares puede que esa bitácora realmente la estén utilizando adecuadamente como un control, como en otros lugares que definitivamente es simplemente porque a alguien se le ocurrió ponerla, pero no tiene la información que se requiere, no se le da seguimiento, los papeles se pierden, entonces al final el control no está sirviendo para nada, simplemente es tener un control por control. Entonces, los controles siempre se tienen que evaluar para ver si realmente funcionan o no funcionan para mitigar el riesgo. En la universidad, en la metodología que nosotros aplicamos, tenemos varios criterios para evaluar esos controles. Valoramos si el control es efectivo, si efectivamente ayuda a mitigar el riesgo, si el control está documentado, si tiene un responsable, si es sistemático, es decir, que si siempre se aplica, que si hay evidencia de su aplicación. Esos son ejemplos de criterios que nos ayudan a evaluar un control. En este caso, el control que tenemos es la UPS. Ese control puede ser efectivo, pero por corto tiempo, ¿verdad? Entonces la efectividad no es al 100%. Necesitaríamos tener otro tipo de control para ayudar a mitigar ese evento si se llega a presentar. Entonces ahí vamos al siguiente paso, que es el mapa de calor con controles. La representación gráfica llamada mapa de calor que vimos antes con el riesgo puro, ahora lo tenemos que ver con controles. Después de que analizamos el control, digamos que la UPS sí, para seguir con el mismo ejemplo, para que me entiendan, sí nos sirve un poco en minimizar el riesgo. Al hacer un análisis de todas las características que tenga la UPS y cuánto nos ha durado y todo ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, digamos que sí nos ayuda a mitigar el riesgo porque por su calificación en los diferentes criterios salió una calificación buena. Entonces, eso nos quiere decir que podemos bajar un nivel. Nosotros tenemos en nuestra metodología un cálculo matemático para decir que si la calificación es buena, de acuerdo a cierto rango que nos da esa calificación, puede bajar un nivel hacia abajo, que buscamos llegar al verde, o hacia la izquierda si es un control preventivo bajo, disminuyendo la probabilidad, y si es un control correctivo, se mueve hacia la izquierda, disminuyendo el impacto. Dependiendo un nivel o dos niveles, dependiendo la cantidad, la ponderación de la calificación de ese control. Entonces, en este caso, digamos que el control sí nos está sirviendo a bajar el nivel de riesgo en un nivel y nos queda en 6 porque es un control preventivo, pero en este caso no es preventivo, no nos sirve el ejemplo porque el UPS sería un control correctivo porque lo aplicamos ya en el momento que se materializó el riesgo.
Preventivo sería, ¿qué podría ser un control preventivo en ese caso? Estar pendiente de si hay información sobre cortes de luz, por ejemplo, y si llega a haber un corte de luz que yo ya sé, entonces me voy a otro lugar a trabajar, por decirlo si se pudiera, aunque a veces hay momentos en que la electricidad se va por un rayo, como nos decía Norbert, otro tipo de cosas que no podemos estar enterados antes, entonces ese tipo de control en ese caso no nos serviría, pero pues como para tratar de ejemplificar un poco sobre la misma situación, porque tener una planta eléctrica, pues sí sería como un poco imposible en la casa, ¿verdad? Pero pues esa sería más o menos la manera de verlo. Entonces eso nos lleva a tener un nivel de riesgo controlado o residual, como llamamos, que es lo que definitivamente nos queda como riesgo y que tenemos que ver qué hacemos con él, ya después de aplicarle los controles que tenemos actualmente. Y eso nos lleva a la etapa 3, que es la evaluación de riesgo. En esta etapa priorizamos los riesgos de acuerdo a unos parámetros de aceptabilidad que están establecidos en la universidad. ¿Qué quiere decir parámetros de aceptabilidad? Es lo que llamamos en teoría de riesgos apetito de riesgos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar un riesgo? Existen 4 niveles establecidos, el bajo, el medio, el alto y el crítico. Y pues aquí está el rango del nivel de riesgo residual en que pertenece a cada uno de los niveles, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Después de que hicimos todo el análisis anterior, nos queda ese nivel de riesgo residual. Entonces, si el nivel de riesgo residual está entre 15 y 25 es crítico, no aceptamos el riesgo porque sabemos que el riesgo se puede presentar y nos puede afectar en gran medida, entonces tenemos que reducirlo, evitarlo, ver qué hacemos con ese riesgo. Igual en la naranja también es un riesgo muy alto. Luego tenemos el medio, que son los amarillos. Puede ser que el riesgo no sea tan alto, pero estamos en el límite de que se nos convierta muy peligroso al pasarse al naranja. Lo que tenemos que hacer es tratar siempre de pasarlo al verde. El verde son los únicos riesgos aceptables. ¿Qué quiere decir un riesgo aceptable? Que yo sé que existe, pero lo tengo controlado. Por ejemplo, en el caso de la universidad, el tema de la electricidad. Existe el riesgo que se vaya la luz en las instalaciones propias de la sede central, pero ya lo tenemos controlado porque tenemos la planta eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Si se va la luz, simplemente en unos minuticos se activa la planta eléctrica y ese riesgo no nos va a afectar. Entonces, el riesgo existe, está en nuestro proceso, lo tenemos identificado, pero lo tenemos controlado. Entonces, no hay ningún problema porque ya sabemos cómo actuar en ese caso. Lo que tenemos es que tenerlo controlado. ¿Cómo lo vamos a tener controlado? Dándole mantenimiento a la planta eléctrica de manera que siempre esté funcionando, no sea que lo vayamos a usar y la planta no esté funcionando. Entonces, ahí ya el control no nos estaría sirviendo. Entonces, de eso se trata de tener un riesgo controlado. Sabemos que existe, pero tenemos un control que va a impedir que se materialice y que nos llegue a afectar. Después de esa etapa de definir la aceptabilidad del riesgo, vamos a la cuarta, que es la administración del riesgo. ¿Qué es administrar un riesgo? Dar respuesta a un riesgo, tratar un riesgo. Hay 4 maneras de hacerlo. La primera es evitar el riesgo. ¿Cómo evitamos el riesgo? Evitando la fuente del riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos planificado hacer cierta actividad y hacemos un análisis previo de esa actividad, por ejemplo, vamos a hacer una actividad en estos días que está lloviendo un montón al aire libre con un montón de estudiantes en cierto lugar. Y hacemos un análisis previo de riesgo y decimos, ok, no, pero en ese lugar va a llover un montón y tenemos que cruzar un río y no vamos a tener cómo llegar y eso ya es un riesgo casi materializado. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la actividad, la movemos, le decimos, no, no, no la vamos a hacer ahora, la hacemos, bueno, no, iba a decir cuando no esté lloviendo hasta el otro año, pero ya sería otro cuatrimestre, pero digamos que la pudiéramos hacer en otro momento. Entonces buscamos otro momento en que estemos más seguros de que no va a haber esa crecida de ríos, que vamos a poder llegar y que no vamos a tener, que no se nos va a afectar la actividad. O la cambiamos por otra actividad, ya no vamos a hacer esa en ese lugar porque ese lugar está muy peligroso y lo vamos a hacer en otro lugar. Entonces, esa es la única manera de evitar el riesgo. En el caso de la planta eléctrica, la única manera de evitar el riesgo, en el caso de ustedes, sería tener una planta eléctrica, pero en ese caso no podemos tener una planta eléctrica, entonces sería trabajar en la universidad, que tampoco es viable, pero en este caso no podríamos evitar el riesgo, ¿verdad? Ese es solamente en los casos que se puede evitar el riesgo. La segunda manera es transferir el riesgo. ¿Qué es transferir el riesgo? Comprar un seguro, ¿verdad? Todos conocemos lo que son los seguros. En el caso de la universidad, los únicos riesgos transferibles son precisamente los equipos que están asegurados, de manera que si llega a ocurrir algo con el equipo, los llegan a robar, les llega a pasar algo, quien tiene que responder es la empresa aseguradora.
no la universidad. También otra manera de transferir riesgos es si tenemos contratado un servicio de algo específicamente tenemos contratado la ejecución de cierto proyecto por una empresa, tenemos contratado el servicio de seguridad, tenemos contratado, no sé, algún tipo de servicio, de manera que si algo les llega a pasar al personal que está ejecutando ese servicio, quien tiene que asumir los costos que genere ese problema va a ser la empresa, no directamente la universidad. Por otro lado, tenemos la aceptación de los riesgos, que como les dije, solamente los verdes, entonces esa es la única manera que podemos aceptarlos. Y luego tenemos el mitigar, que es la más común. ¿Qué es mitigar un riesgo? Es establecer una medida de administración, una acción que vamos a ejecutar que va a impedir que ese riesgo se materialice, o dado el caso que no podemos establecer una acción para impedir su materialización, sí una acción que permita que la consecuencia sea menor como tal. Entonces, esas son las acciones que debemos establecer como medidas de administración del riesgo o de mitigación del riesgo. Estas medidas de administración, cuando las establecemos, siempre tenemos que tener en cuenta la relación costo-beneficio, porque puede ser que pongamos algún control que al final nos salga mucho más costoso que lo que estamos tratando de administrar o de mitigar del riesgo. Por ejemplo, tenemos una computadora y una persona cuidando la computadora todo el día. Al final va a salir mucho más caro el pago de la persona que lo que cuesta la computadora. Entonces, esa relación costo-beneficio siempre es importante tenerla en cuenta para mitigar el riesgo. Son la base para generar controles en el sistema de control interno. Siempre que una medida de administración se ejecute, se convierte en un control que es parte de la administración del riesgo. Deben estar integradas a la planificación, porque si no las integramos a la planificación, nunca las vamos a ejecutar, ¿verdad? Tienen que tener definido quién las va a hacer, cómo las va a hacer, con qué recursos las va a hacer, en qué tiempo las va a hacer. Y deben ser ejecutadas y evaluadas para saber si realmente están ayudando a mitigar el riesgo, o si no están ayudando a mitigar el riesgo, debemos cambiarlas y buscar alguna otra que sí nos pueda ayudar a mitigar el riesgo. Después de estas medidas de administración tenemos los últimos tres etapas, que es la revisión, la documentación y la comunicación. ¿Qué es la revisión del riesgo? Los riesgos, cuando hablamos de riesgos, esto es algo constante. No es que yo los hice hoy y ya hasta dentro de 3 años me vuelvo a acordar de los riesgos. No, porque el contexto cambia, las personas cambian, se nos viene una pandemia, se nos viene miles de cosas, problemas, ataques cibernéticos, bueno, un montón de cosas que pueden ir cambiando muy pronto durante el tiempo y que pueden generar nuevos riesgos, o que pueden generar cambios en los riesgos que ya tenemos identificados, pueden aumentar su probabilidad, consecuencia, o pueden disminuirla, o puede ser que estos riesgos ya no se presentaron porque pasó algo que generó que eso ya nunca más se volviera a presentar. Entonces, por eso siempre tenemos que estar en una revisión constante de ese nivel de riesgo, en las medidas que establecimos para minimizar el riesgo, en la eficiencia y eficacia de esas medidas. Y luego vienen las últimas dos etapas que van unidas, que es la documentación. Todo el proceso de gestión de riesgo debe estar documentado, en cuanto a sus registros deben ser accesibles, comprensibles y completos, de manera que puedan ser comunicados a los sujetos interesados y pues rendir cuentas. Somos funcionarios públicos y ese es un proceso obligatorio que nos exige la Contraloría General de la República. Entonces, por eso tenemos que tener esa documentación que respalde que hemos hecho este proceso de gestión del riesgo. ¿A qué debemos aplicar la gestión del riesgo según lo que nos dice la normativa nacional? Por un lado tenemos, según lo que está establecido por las directrices generales del SEBRI. SEBRI es Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, que está establecido en la Ley General de Control Interno. Nos dice que toda institución pública deberá establecer y mantener en funcionamiento un SEBRI por áreas, sectores, actividades o tareas. Realmente ellos tienen establecidas en estas directrices, que son de la Contraloría, que deberíamos aplicar esto a todo lo que hacemos en la universidad. Es algo realmente demasiado ambicioso, pero así está establecido en las directrices. Por otro lado, la Ley General de Control Interno nos dice que debemos identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazo. En la universidad eso sí lo hacemos. Aplicamos la gestión del riesgo al POAC, llamamos POAC, que es el plan operativo anual, a los planes de mediano plazo, que nosotros los llamamos como los planes sectoriales que existen en la universidad, y al plan de desarrollo, que es el plan a largo plazo que está definido en la universidad. Se deben establecer los mecanismos operativos para minimizar los riesgos en las acciones por ejecutar, como les estaba comentando, en todas las acciones como tal. Y por otro lado, cuando hablamos de sistemas de gestión de la ISO,
nos están diciendo que debemos aplicar la gestión del riesgo en los procesos. ¿En qué parte del proceso debemos aplicarlo? Desde las fuentes de entrada hasta los receptores de salida. Teniendo en cuenta los procesos predecesores, los proveedores, los materiales, los insumos. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros contratamos como universidad a algún especialista que nos dé una charla sobre un tema específico y resulta que no corroboramos que esa persona tenía las competencias requeridas para dar esa charla en ese tema específico. Lo contratamos, se lo ofrecemos a estudiantes, a la comunidad universitaria en cierto territorio, la persona da la charla, resulta que la persona no sabía mucho del tema y los usuarios salen convencidos de que adquirieron cierto conocimiento, digamos, para hacer un emprendimiento. Y cuando lo hacen, resulta que no era así porque no aprendieron bien, porque la persona que les enseñó no sabía bien y el riesgo se materializó ya cuando ellos iban a generar su emprendimiento y el riesgo se estaba generando desde la fuente de entrada. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la gestión de riesgo en todas las partes del proceso. Y por supuesto, pues como les decía, esto es un ciclo continuo. Vemos que la gestión está dentro del ciclo de mejora continua de Deming. En la etapa de planificar de este ciclo de mejora podemos ver las fases de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo. Luego en la etapa de hacer tenemos la administración y tratamiento de riesgo, todas esas acciones que estamos estableciendo para mitigarlos. En la etapa de verificar tenemos la revisión de si esas acciones de tratamiento realmente están funcionando y están mitigando el riesgo. Y en la última etapa, que es la de actuar, hacemos esa revisión de riesgos para verificar si la probabilidad cambió, si la consecuencia cambió, si hay nuevos riesgos, si hay riesgos que ya no aplican, si el contexto cambió, que puede haber generado nuevos riesgos. Para ir terminando, vamos a ver, este ejemplo es un video muy claro de la importancia de tener en cuenta este tema de la gestión del riesgo en nuestras labores dentro de la universidad. Vamos a verlo. Chago, desenfocando un poquito más el fondo y ahí vamos con un paneíto. Ok, corre cámara, corriendo, corre sonido, corre cuando quiera. Suave, que viene un cuadra. Eileen, decirles que si nos pueden aguantar un pelín aquí para ver si terminamos la toma. Claro. Disculpe, ¿será que nos dan un chancecito? Es que estamos grabando. ¡Cállese! ¡Cargue la voz! ¡Cargue la voz! Deme los teléfonos y las billeteras, rápido, sáquenlo rápido. Deme rápido. Rápido, deme la cámara. Ah, no te va a servir de nada, man. Lo que no le va a servir es la cabeza cuando se la desplome. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dásela, man! ¡Rápido! Analizando el expediente del caso, encontramos varias anomalías. Por ejemplo, según el informe del OIJ, el recorrido que ustedes declaran en la boleta de gira no corresponde al lugar de la grabación. Y tampoco se declararon los activos a la hora de salir. Por lo tanto, el seguro no les cubre. Pero la gestión de salida, en estos casos, entonces, ¿qué es lo que procede? Primeramente tenemos que determinar si existe alguna responsabilidad o incumplimiento por parte de las personas que lo acompañaron a usted en estas giras. Pero responsabilidad. Y si dicen, por ejemplo, en el informe que yo soy el responsable, entonces ¿qué? Bueno, independientemente de lo que usted pueda opinar o pensar, tenemos que determinar a ver si existe alguna sanción administrativa. También existe la posibilidad de que usted tenga que pagar de su bolsillo el valor del activo o en última instancia pues procede con un despido, caballero. Pero ¿cómo despido, cancelar el equipo? Si acaso yo firmé algún documento que decía donde yo era el responsable de todos esos activos. La responsabilidad sobre los activos está claramente definida en el reglamento respectivo. Y en este caso, al no haber cumplido con la boleta de salida de estos activos,
pues evidentemente el seguro no nos va a cubrir. Por lo tanto, tendremos que determinar quiénes son los responsables. Pero responsabilidad, y si yo soy el responsable, ¿qué voy a tener que vender mi riñón para poderles pagar? En caso de que así fuera, no se preocupe, nosotros podemos llegar a un arreglo con usted internamente en la institución. Ahora, a mí también me interesaría saber, ¿qué ha pasado con los gastos médicos del señor Gutiérrez? Ese es otro punto importante. El señor Gutiérrez no estaba asegurado ni como trabajador independiente, ni tampoco por la institución. Por lo tanto, los gastos los tienen que cubrir ustedes. Señora, disculpe, pero a nosotros nunca nos habían dicho que nuestros proveedores tenían que estar asegurados. Eso lo establece la ley de contratación administrativa. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿A cuánto asciende? Bueno, sin tomar en cuenta los gastos legales, ahorita llevamos un monto de 200 millones. Ok, entonces ahí vemos que ese tema es sumamente importante y que puede afectar no solamente a la institución, sino a nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que estar pendientes y nunca podemos decir que desconocemos la legislación, la reglamentación que nos aplica como funcionarios de la universidad y todo lo que esto puede generar en riesgos en cuanto a nuestras labores y a la universidad como tal. Ya para ir finalizando, quería leerles lo que dice en la Ley General de Control Interno y en el Reglamento para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno que tenemos dentro de la UNED sobre las responsabilidades y sanciones específicamente en esta temática. Dice, al amparo de lo que se indica en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, el Consejo Universitario, el rector, los titulares subordinados y funcionarios de la universidad incurrirán en responsabilidad administrativa y civil cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. Asimismo, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo según la normativa técnica aplicable. Eso solamente es para que lo tengan en cuenta. Y vamos a ver por último este video que nos aclara quién es el responsable del control interno en una institución pública. Este es el CRM de Monday.com. A gestionar todo tu ciclo de venta. Captura y organiza tu... Una tarde agitada, muy común en una entidad pública como esta. Error tras error, el ambiente se va enrareciendo y se pone cada vez más pesado. Y para identificar cuál es el motivo de las caras largas y el mal genio, basta con ir a 3 áreas. En el Departamento de Recursos Humanos podemos ver una escena típica. A mí no me corresponde intervenir en la identificación de procesos. No sé quién va a hacerlo. Raúl lleva horas tratando de definir los perfiles de 3 nuevos empleados, y esta fue su reacción al recibir una petición de su jefe. Un ejemplo clásico de la filosofía, si alguien más puede hacerlo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Veamos qué ocurre en Financiera. Ni siquiera está indignado a identificar mis riesgos. ¿Cómo puede ser esto posible? Con cara de angustia y desconsuelo, Horacio cuelga el teléfono y continúa desanimado con sus labores diarias. En el área de jurídica las cosas no parecen ir mejor. Ana y Daniel sostienen una conversación con su jefe María Fernanda. Los indicadores no me sirven. Control interno debe hacer mejor su trabajo. Y es que esta es la idea generalizada en cada una de las oficinas. En lugar de asumir responsabilidades y aportar propositivamente, cada uno se lava las manos con una frase que en su momento todos hemos escuchado. La Oficina de Control Interno es la responsable. María Fernanda, Horacio, Raúl y todos los demás. Recuerden que el control interno no es responsabilidad solamente de una área. Todos tenemos responsabilidades concretas frente al control interno en nuestra entidad. El sistema de control interno es la herramienta que hemos adoptado para facilitar el control a nuestra planeación y a nuestra gestión e indica las situaciones que se presentan con frecuencia en las entidades públicas. Es muy sencillo. Basta con tener en cuenta los siguientes conceptos. El modelo estándar de control interno, MESI, es la estructura básica para implementar el control interno en las organizaciones. Su propósito es controlar la planeación, la gestión y la evaluación en las entidades. Cada entidad debe establecer sus procesos y a partir de estos elaborar los indicadores para poder medirlos.
Son los líderes de proceso acompañados de sus grupos de trabajo quienes deben identificar los riesgos e idear maneras de controlarlos. En su estructura también se encuentran aspectos relacionados con el talento humano, la información, la comunicación, los planes de mejoramiento, entre otros. Así que, amigos míos, recuerden, el control interno comienza en cada uno de nosotros. Ok, bueno, y con esto estamos dando por finalizada la charla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Yo creo que más bien felicitarlos porque está muy buena el taller, la charla y los ejemplos. Excelente. Muchas gracias, con gusto. Sí, muy buena la charla, los felicito, me encantaron los videos, muy entendible todo. De verdad que creo que hay una frasecilla ahí que dice que lo que no se puede, lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Y pienso que también eso va como muy de la mano con todo este asunto, ¿verdad? Del control interno, porque tiene que ver con todo eso, la planeación, la gestión y todo eso como lo entendimos, ¿verdad? Entonces, muy interesante, me gustó mucho. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mildred. Claro, usted tiene toda la razón con lo que nos está comentando. Bueno, Luz Adriana, agradecerle de parte de la carrera de Ingeniería Informática. Aquí son la mayoría tutores y tutoras. Un conocimiento importante en el desempeño de nuestras labores como funcionarios UNED, ¿verdad? Y agradecidos con el conocimiento que nos transmitió. No, con muchísimo gusto. Aquí estamos a la orden. Somos el programa de control interno. Cualquier consulta que tengan en algún momento al respecto de la temática, con muchísimo gusto. Me están diciendo que si nos podría compartir el enlace del primer video. ¿Les puedo compartir la presentación? Se la puedo mandar a don Roberto y don Roberto la puede compartir, no hay ningún problema. Claro, muchas gracias. Muy bien. Con mucho gusto. Bueno, entonces estaríamos, que pasen una feliz noche y un gusto haber compartido con ustedes este ratico. Sí, muchas gracias. Y todos los Muchas compañeros le gracias. están dando el Gracias. agradecimiento. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Con Buenas gusto, gracias. buenas noches. Esperando pronto llevar el curso. Sí, porque ahí está bueno, ahí muy está bueno. también el curso está ahí, yo no sé si ya aquí va, yo creo que aquí ya varios lo han llevado, ¿verdad, don Roberto? Sí, porque usted siempre me ha mandado Sí, ya listas varios de han llevado, personas. Sí, pero sí, es que sí. somos muchos, somos más de 200 tutores. Sí, 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 sí. No, ya Está varios lo han llevado. súper interesantísimo. Más bien, Ah, muchísimas bueno, que he dicho que gracias. les ha gustado. Bueno, con mucho gusto. Ahí los esperamos a Buenas todos en noches. el curso. Buenas noches, que estén muy Claro que bien. sí. Buenas Gracias. Bueno, noches. gracias. Hasta Hasta luego, que luego. estén muy bien. Chao. Buenas Hasta luego. noches. Chao. Buenas noches, hasta luego.